Chiquillos, ya acá les había dejado un problemita planteado a medida que se venían conectando. Lo que buscamos es lanzar un objeto hacia arriba con velocidad inicial de 5 metros por segundo. Lo estamos lanzando desde el suelo. Entonces lo que yo les pedí a ustedes era construir la gráfica de velocidad y de aceleración. Así que los escucho, recibo instrucciones, por favor conectar el audio para que sea esto más fluido. Ya chiquillos, los escucho. De los que se conectaron primero, Jonathan, Melanie. ¿Me escuchan o no? ¿O estoy hablando solo? Sí se escucha, profe. Ya. Pero si no se acuerda Melanie, no importa. Vale equivocarse. Nadie. Ya, acá Jonathan me dice que la gráfica de velocidad debiese partir acá en 5. Lo sigo, Jonathan, dígame. Como les dije acá, si se equivocan no pasa nada. La idea es, vamos a ir corrigiendo. Esto está en metro por segundo. Ya, nos vamos a ir acá a una simulación. Acá tengo una bolita de cañón, déjenme reiniciar esto, lo pongo acá hacia arriba, le saco resistencia al aire y lo primero que voy a hacer acá es marcar el vector aceleración. Esto lo voy a lanzar hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo. Lo vamos a hacer lentito. Ya, la flechita que aparece acá abajo, que no se ve, pero que acá está la punta, es el vector aceleración. ¿Hacia dónde está apuntando este vector aceleración? Voy a poner... Hacia ¿Hacia dónde, perdón? Escuché. abajo. Ah, abajo, ¿verdad? Eso, hacia abajo. Ya, voy a poner acá un sistema cartesiano. Esto es X, positivo hacia allá y positivo hacia abajo. Entonces tenemos que la aceleración acá en este movimiento ya salió desde la base. Toma este valor, este vectorcito amarillo. Vamos a seguir acá. Esta cosa va subiendo. Ups. Ahí bajó, no me sirvió. Le voy a aumentar la velocidad a esto al disparo para que, para que todo esto sea más notorio. Sacamos la resistencia al aire, nos vamos a quedar ahí con 18 metros por segundo. La idea es que acá se vea, esto es lo que deberíamos observar a velocidad rápida, y ahora esto es lento, vamos a poder ver el vector aceleración. Ups, perdón, hice dos disparos ahí. Aceleración, lento, disparo, pausa, ahí sí.
Entonces ahora lo voy siguiendo como frame por frame. Fíjense. Pregunta, ¿el tamaño del vector aceleración está cambiando o es siempre el mismo? La bolita sigue subiendo. No cambia. Esto sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Esta es la bolita por si acaso. Vamos a esperar que llegue al punto más alto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar después? ¿El vector aceleración va a apuntar hacia arriba cuando esta cosa empieza a bajar o va a seguir apuntando hacia abajo? Lo mismo con la magnitud. ¿Va a ser la misma? ¿Se va a dar vuelta? ¿Va a tener el mismo tamaño? ¿Se va a hacer cero en algún momento? Se supone que cuando llega arriba se hace cero, ¿no? No sé. Y cuando acelerar, ¿o no? Estoy preguntando, estoy viendo acá qué es lo que piensan ustedes. A través de la simulación, usted debería convencerse si es verdad o no lo que usted está diciendo. Acá Gustavo dice, sigue apuntando hacia abajo. Bueno, vamos a seguir acá, po. Esta cosa todavía no llega a su punto máximo. Por ahí más o menos debería ya llegar a su punto máximo. Cada vez se está moviendo menos. Y esperemos que no se salga de la pantalla. Quedó justo. Y ahora esto empieza a bajar. Estoy clicando más rápido nomás ahora. Ya, ¿qué conclusiones podemos sacar acá en torno al vector aceleración? Ya, no cambia, ni en este caso, no cambió ni en magnitud ni en dirección. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? Ya, es G. G siempre apunta hacia abajo. ¿Ya? Independiente del movimiento de esta cosa, no está sometido a ningún tipo de fuerza, excepto la gravitacional. ¿Ya? Esto no se les debe olvidar nunca en la vida. Ahora vamos a ver qué le pasa al vector velocidad. Lento, sin resistencia al aire. Disparamos, pausamos. Acá tiene este cierto tamaño, ¿ya? No es la velocidad justo inicial, porque la bolita ya se movió un poquito, pero observemos qué es lo que pasa. Vayan mirando. Hasta este momento, ¿la velocidad es positiva o negativa? ¿Ya? Vamos a empezar a hacer esto que vaya subiendo. ¿Al vector velocidad le pasa algo? Voy a hacer ahí un zoom. O sea, me voy a alejar un poquito para que se vea mejor la simulación. Ya, ¿qué va a pasar justo cuando la bolita llegue al punto más alto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Y qué pasará, no sé, un segundo después de que la pelotita llegue al punto más alto en términos de su vector velocidad?
Camila, esto es velocidad. Aceleración era el anterior, el amarillito. Ya, vamos a seguir acá. Más o menos por ahí, me voy a salir del zoom, perdón, como por ahí. Todavía estamos en la pantalla, mi vector todavía no llegó al punto más alto y es muy chiquitito. Chiquitito, casi nada, ahora es pura punta, menos que pura punta, ahora es un puntito y ahora empieza a aparecer. ¿Qué debería esperar que pase a medida de que la bolita va bajando con el vector velocidad? Dejo acá la simulación, por si quieres jugar ahí la Camila después, para eliminar esas confusiones, recordar acá, sacar la resistencia al aire y poner acá total. Estamos haciendo lanzamientos verticales. Si yo lo lanzo en diagonal, me podría interesar ver por componentes, ¿ya? Pero ahora si quieren jugar acá con la simulación, acá total, acá sin resistencia al aire, y aquí marca el vectorcito que quiere usted mirar, ¿ya? Entonces vamos a seguir acá y voy a empezar a acelerar esto. Pregunta, ¿la velocidad acá es positiva o negativa? Más seguridad, chicas. No pregunten, afirmen ahí, si lo están viendo. Recuerdo, definimos positivo hacia arriba, así que cualquier cosa que apunta hacia abajo, negativo. Ya, ¿se entendió lo que está pasando a nivel de velocidades y a nivel de aceleración aquí cuando lanzo esto? Vamos a volver al problemita acá. Borramos el sistema de referencia original y teníamos esto. Estábamos lanzando una bolita con velocidad positiva hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo sería la gráfica? Volvemos al problema original. ¿Cómo sería la gráfica de aceleración en todo este proceso? Conecten audio. Me es más fácil seguir instrucciones. Estamos lanzando, no está en el power el problema, Camila, lo edité a mano. Estamos lanzando un objeto desde el suelo con una velocidad inicial de 5 metros por segundo hacia arriba. Entonces le estoy preguntando, ¿cómo debiese ser la gráfica de aceleración? Acá la Monse me dice aceleración constante. Ya, vamos a suponer que por acá, más o menos, el objeto ya volvió de caída al piso. Ya salió por arriba y volvió al piso. Por lo tanto, acá la Monse me dice aceleración constante. ¿En qué valor, Monse? Me dice constante, tengo una recta infinita por acá para buscar un valor constante. 10. 10 positivo, 10 negativo. Positivo.
Aceleración. Lanzamos el objeto hacia arriba. Siempre negativo. Entonces acá, ¿qué debería marcar yo? Por aquí, -10. Y tengo una recta. La extiendo hasta acá, hasta por acá. ¿Cómo lo hacemos? Hasta la parte hasta donde llega arriba. ¿Hasta dónde extiendo acá esta recta constante de G? Según la Monza hasta ahí, ¿ya? Acá con otro color. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O están todos de acuerdo con que es acá -10 hasta el tiempo de caída? Hasta el tiempo donde toca el piso. No, estamos solamente viendo cómo se grafica esto. ¿Están todos de acuerdo con la Monse? Si hay alguien en contra, diga ahora lo que piensa. Ya, Monse, si esto fuese así, ¿cómo debiese ser acá la gráfica de la velocidad? Acá Jonathan había dicho, partimos acá en 5. Estoy acá, ¿qué tengo que hacer después de acá? Voy a marcar por acá el tiempito, que sería esta misma rayita que tengo puesta acá. A ver, me dicen acá, 5 hacia arriba. La Monse dice después, según las flechas creció, luego se hizo 0 y luego creció de nuevo. Volvamos a la simulación. Ponemos acá pura velocidad, reiniciamos acá, velocidad sin resistencia de aire, para arriba, me alejo un poco, lento, disparo, y este es mi vector velocidad. ¿Qué le va pasando a mi vector velocidad? Entonces, ¿cómo va esto? 5 hacia abajo, hasta acá, así, así, así. Cruza el eje del tiempo, me dice Jonathan. ¿Así? Ya, ¿hay alguien que piense otra cosa acá para usar otro color? Profe, ¿se escucha? Sí. Creo que hasta 0, luego se queda un tiempo en 0 y luego baja negativo. Algo, espera, lo voy a hacer como algo así, así, así. Creo, no estoy segura. Ya, ¿alguien más? ¿Otro color? Rojo, morado, verde. ¿Alguien piensa que puede ser de otra manera esta gráfica? Acá Jonathan dice que no sé, Rick, al pasar por la recta ya está en 0.
Ya, la verdad es que esto es lo correcto. Si comparamos el movimiento, teníamos nuestro vectorcito velocidad que partía con un cierto tamaño y a medida que avanzaba el tiempo, ese tamaño se iba achicando. ¿Sí? Sigan acá mi puntero de mouse lápiz. Esto se iba achicando hasta que llegaba al punto más alto, que era acá, cuando la velocidad se hacía 0, y después esta velocidad empieza a incrementar, pero en valores negativos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y por este otro lado, la gráfica nos está reflejando que durante todo momento tenemos una aceleración hacia abajo con el mismo tamaño del vector. ¿Qué cositas de acá nosotros podemos sacar o cómo podemos relacionar acá ambas gráficas? La pendiente de esta recta, como habíamos visto antes, tiene que ver con el tamaño, con la magnitud acá de la aceleración constante. Recordemos, si yo quiero calcular una pendiente acá, bueno, necesito conocer dos puntos, pero dimensionalmente, esto está en segundos. Si vemos acá qué unidades tiene una pendiente, en este gráfico, una pendiente sería tomar este lado, en los triangulitos que dibujamos, con las unidades que tenemos en los ejes, este lado dividido este lado. O sea, a metros por segundo lo dividimos por segundo y eso sería una pendiente más o menos por acá, va a tener unidades de aceleración. Y de manera inversa, si yo acá calculo esta área bajo la curva, esta área bajo la curva tiene que ver con la variación de velocidad que existe en este intervalo que estábamos analizando, desde 0 hasta la rayita. Por lo tanto, esto de aquí es la velocidad final menos la inicial. Esta sería mi velocidad inicial y al final del trayecto, el valor que hay por acá sería mi velocidad final. Ahora, si yo quisiera estudiar, por ejemplo, y quisiera conocer en qué tiempo, cuánto tiempo se demoró en llegar al punto máximo, nosotros sabemos que ahí va a tener velocidad 0. Por lo tanto, acá yo más o menos conozco casi los dos puntos. Este punto acá sería 0,5, tiempo 0, velocidad 5, y el de acá sería un tiempo que yo desconozco, pero conozco la velocidad, y la velocidad aquí es 0. Si calculáramos esta pendiente y la igualáramos a menos 10, que sería el valor de esta pendiente, encontraríamos cuál es el tiempo con que esta cosita llegó a su punto máximo. ¿Se entiende o no? Si usáramos estos valores, calculemos aquí la pendiente, sería 5 menos 0 dividido 0 menos t, y esto sería igual a menos 10. Por lo tanto, aquí tendría 5 sobre t menos, acá tendría menos 10. Obtendría que t es 1/2. Se demoraría medio segundo en llegar a su punto máximo. ¿Se entiende esto? Coméntenme ahí si es que sí, si es que no. Si no, después lo puede consultar en el video. Además, desde esta gráfica podemos determinar cuánta distancia o cuánta altura esta cosa llegó. ¿Cómo hacíamos eso? Con el área bajo la curva, en la gráfica de velocidad. Recordemos, en gráfica velocidad versus tiempo, una pendiente es aceleración y
un área bajo la curva tiene que ver con el desplazamiento que se realizó en ese intervalo. En este caso, este punto lo habíamos marcado velocidad cero como cuando llegaba a la altura máxima, y esto va a ser todo ese trecho que recorrió para llegar a ese punto. En nuestro caso, este valor era un medio de tiempo, lo voy a anotar por acá. Por lo tanto, esta cuestión lanzada a 5 metros por segundo recorre, esto sería 5 por un medio dividido 2, porque es un triángulo. Y acá el desplazamiento lo voy a poner así como un delta I. Esto estaba lanzado desde la base del piso, por lo tanto esto es la posición final menos la posición inicial, que esto originalmente era 0, lo lanzamos a ras de piso, y esta área del triangulito sería 5 metros por segundo por este tiempo, que es un medio en segundos, y esto es un triángulo, hicimos base por altura, y ahora dividimos por 2, o multiplicamos por un medio. Acá los segundos se cancelan y vamos a obtener 5 cuartos de metro. Y esto APP es 1,25. ¿Se dieron cuenta? Con el 10 es la aceleración, esto, G, que está acá. Acá metro segundo cuadrado. Esto que está acá arriba, el 5, tiene unidades de... Esto por acá es metros por segundo. Y esto por acá es segundo. Las unidades de eso y las unidades de eso. ¿Se entiende o no? Problemita muy simple, lanzamos algo hacia arriba conociendo solo la velocidad inicial y miren toda la cantidad de información que pudimos sacar. ¿Cuánto es el tiempo donde esta cosa se demoró en llegar arriba? ¿Cuánta distancia recorrió? Y ahora, si uno quisiera, podría estimar cuál es la velocidad final, ¿ya? Que en este tramo sería lo mismo porque es simétrico. ¿Se entiende o no, chiquillos? Dejo ahí 5 segundos si alguien le quiere tomar un pantallazo. Ya, ahora les pregunto lo mismo, pero no estamos tirando el objeto hacia arriba, sino que lo soltamos de la mano, lo dejamos caer. Lo tenemos ahí y lo soltamos, lo dejamos caer. ¿Cómo sería la gráfica de velocidad y cómo sería la gráfica de aceleración? Y con eso terminaríamos esto de movimiento. Los escucho. Acá me dice la Monse que la aceleración no cambia. Velocidad, aceleración, tiempo, tiempo. Melanie, ahora ya no lo tiramos hacia arriba, dejamos el objeto caer de la mano. A ver, acá Jonathan me dice, la Monza decía, la aceleración no cambia. Si no cambia, ¿es igual que en el gráfico anterior? ¿Así, Monza? No estoy segura de eso. ¿Ya? ¿Y cuál es su otra opción? Es que había dicho que la aceleración no cambiaba. Usted. Entonces, como Ah, siempre va a ser 10 negativo.
¿Ya? Pero ¿se convence o va a repetir lo que yo diga? Es que no estoy convencida por eso. ¿Ya? En este problema no sé. Pero la velocidad sí creo que parte en cero y va hacia abajo. Es una velocidad negativa. ¿Así? Sí, creo que así. Ya, a ver acá Jonathan. O sea, igual depende si nos da 9,8, 10. Mira, si estuviésemos en un laboratorio, trabajamos con valor experimental el más cercano al real. Para efectos de cálculo y de prueba, trabajamos con 10, a menos que se les diga lo contrario. Y bueno, esta es la dinámica, po. Lo tiramos acá desde cero y usted sabe que los objetos llegan abajo con velocidad. ¿Sí? Esto sería lo correcto. ¿Conocen una serie que se llama Cazadores de Mitos o Mythbuster? Bueno, desde chequearon esto dejando caer moneda desde un rascacielos, ¿ya? La hipótesis era si es que la moneda llegaba con una velocidad mayor al del disparo de una bala. Si es que alguien, no sé, tiraba una moneda de 10 pesos desde un rascacielos, si a la base esta llegaba con velocidad de una bala. Y no me acuerdo el resultado, pero te podía matar una moneda desde tanta altura. Aunque igual se disipaba con el aire, ¿ya? Pero ahí tener en cuenta estas cositas. Ya, esto sería lo correcto. Notar que si es que en la gráfica de aceleración solamente está G, siempre vamos a tener por la gráfica de velocidad una gráfica con pendiente negativa, con pendiente de -10, porque esta gráfica está relacionada con esta. Por lo tanto, si este tiene valor negativo, significa que este valor que tienen acá es el valor de la pendiente de la recta. Lo único que podría pasar es que si usted la tira con una velocidad hacia arriba, esta recta se va a correr hacia arriba. Si usted ahora se para, no sé, en un edificio y tira algo hacia abajo, pero con velocidad, esta recta se correría hacia abajo. Si usted lo deja caer, esto quedaría ahí. ¿Se entiende o no? Y G siempre es el mismo valor. ¿Ya? Ahora, para movimientos unidimensional en el eje X ya no vamos a tener G, o al menos G no va a ser relevante en ese estudio, por ejemplo, en un carrito moviéndose verticalmente, o sea, perdón, horizontalmente. ¿Ya? Vamos a tener otros valores de aceleración, quizás vamos a tener en una parte del tramo una aceleración positiva y después quizás no vamos a tener aceleración y en virtud a eso se va a construir la gráfica que está por acá. Ya, se supone que en ayudantía deberían ver problemas acá de movimiento. Si no, creo que el día miércoles de la próxima semana, esa clase la vamos a dedicar a resolver consultas en torno al certamen. Así que estudiar esto, ir resolviendo problemas de la ayudantía. Si presentan dudas, hoy día hay horario de consulta a las 5:10. Si no, hay horario de consulta próximo lunes, lo voy a ir informando ahí. Eh, y eso. Con esto daríamos fin a esta parte de movimiento. Si hubiesen dudas, me las hacen llegar ahí de manera oportuna. ¿Ok? Voy a pausar un poquito acá. Ya, lo que vamos a empezar a ver ahora y que va a entrar en la prueba es vectores. ¿Ya? Lo vamos a adelantar. Creo que el semestre anterior vectores era como para la tercera prueba. Ahora lo vamos a dejar en la segunda. Vamos a ver trigonometría y vectores. Consulta para ustedes, trigonometría, ¿lo han visto en matemáticas?
Ya, genial. Vamos a ir chequeando acá cositas. ¿Hay alguien que a esta altura no sepa la diferencia entre un escalar y un vector? ¿Todos saben qué es un vector, qué es un escalar o cómo diferenciarlos entre ellos? Esta fotito, ¿qué creen que significa? Sí, pero en el contexto, Camila, ¿qué podría ser? O sea, en física, la pregunta va más allá si es un escalar o un vector. En la situación misma. ¿Por qué aparece acá una flechita? ¿Qué podría significar en el contexto? Ya acá Gustavo nos dice aplicación de fuerza, porque la mueven para allá. Bueno, el que la muevan para allá no es un vector, ¿ya? Para que algo sea un vector, debe tener un numerito asociado, que es el tamaño de la flecha, y una dirección, que significa hacia dónde apunta, ¿ya? Esto de acá, ¿qué podría ser? O en otras palabras, mejor esta. ¿Qué podría reflejar esto? Sí, son manzanas. Pero esto, ¿qué cantidad física podemos asociar acá? ¿Y esta cantidad qué sería? ¿Un vector o un escalar? Esto es un escalar, ¿ya? Temperatura, por ahí. Con eso hay que asociarlo. ¿Y lo de acá qué sería? ¿Qué podría ser? Vectores, pero en situación física, ¿qué vector podría ser? ¿Qué vector se les ocurre? ¿Que le podrían poner usted una flechita arriba? De toda la familia de vectores que ustedes conocen. Aceleración, dicen. ¿Qué más podría ser? Velocidad, podría ser momentum, si es que le suena. Podría ser fuerza. No, no puede ser tiempo. Usted, Camila, no habla de 35 grados de tiempo. El tiempo está apuntando a 35 grados hoy. No, ¿verdad? Pero uno puede hablar de tiempo positivo y negativo. Roce también podría ser, pero en este caso no, porque el roce se opone al movimiento, a menos que estas cosas estén retrocediendo. ¿Ya? No, Cami. El tiempo se asocia como un parámetro para poder graficar cambios, como habíamos visto en rapidez de cambio. Es un parámetro para ver cómo cambia la posición, cómo cambia la velocidad, cómo cambia la aceleración o cómo cambia cualquier cosa. Si usted, por ejemplo, tiene ahí en el refri una manzana, bueno, no, las manzanas no funcionan mucho porque son químicamente medias raras y pueden durar mucho tiempo. Pero alguna cosa que se pudra, usted puede usar ahí el parámetro del tiempo para ver cómo cambia el aspecto físico de una fruta, por ejemplo. Ya, lo importante acá diferenciar es que los vectores es una cantidad que es una flechita y eso va a tener un tamaño y va a apuntar a alguna parte. En cambio el escalar va a ser un numerito. Ambos dos van a tener unidades asociadas en el contexto de física, ¿ya? Entonces acá, rápidamente, la temperatura es una escalar o un vector.
ponga ahí en el chat una E si cree que es escalar, una B corta si piensa que es un vector y una B larga si es que no sabe escribir. Escalar, ¿ya? La masa, ¿qué sería? ¿Escalar o vector? O sea, acá voy a poner un 1. La masa, escalar, la fuerza. La velocidad. La aceleración. El desplazamiento. Acá nos vamos a detener un poco. Dejen ahí generar unos espacios en el chat. De nuevo, el desplazamiento es un escalar o un vector. ¿Ya? El volumen, escalar o vector. Ya, preguntas al aire. ¿La rapidez es un escalar o un vector? Pregunta para ustedes. Pausemos aquí un ratito la discusión del chat. ¿Qué diferencia tiene la velocidad con la rapidez? ¿A qué te refieres con variable, Jonathan? Ya, a ver, pausemos aquí un poquito el chat. Déjenme leer. La Monse dice, la velocidad tiene dirección y la rapidez es cuánto cambia la velocidad. La mitad de lo que dijiste es verdad. La velocidad efectivamente tiene dirección, pero la rapidez no es cuánto cambia la velocidad. La rapidez es cuánto cambia la posición. Cambios de velocidad son aceleraciones, cambios de posición son velocidades. Rapidez escalar, dice la Cami, bien. Melanie dice la rapidez escalar y la velocidad un vector, bien. Muy bien ahí la síntesis, Catalina. La distancia recorrida será un escalar o un vector. Yo, por ejemplo, estoy en un punto aquí, quiero llegar a un punto para allá y me muevo de aquí a acá. La distancia recorrida sería cuánto mide todo esto. Eso para ustedes, ¿es un escalar o un vector? Un escalar. ¿Y el desplazamiento es un escalar o un vector? Ya, ¿qué sería un desplazamiento acá? Sería juntar el punto de inicio, el punto final. Ojalá que pueda cambiar de color acá. No. Voy a poner acá encima. Esto sería el desplazamiento. Y como ven, es una flechita. Parte de acá y conecto acá. Eso sería el desplazamiento
y la distancia recorrida sería esto rojo. Esto vector es más chiquitito que la distancia recorrida. ¿Cuánto nos quedan? 15 minutos. Entonces vamos a hablar acá un poquito de vectores. Me imagino que esto debiese ser rápido. En general, vectorcito, nosotros geométricamente lo tenemos asociado como una flecha, y esta flecha nosotros siempre la vamos a poder ubicar con la colita en el origen en algún sistema de referencia. En este caso, este vector está en 2 dimensiones, esto podría estar en 3 dimensiones, y acá el dibujo hay que extenderlo en otro eje y es un poquito más abstracto. Pero cualquier cosa que hagamos acá en 2 dimensiones, en muchas dimensiones debería funcionar igual. A ver acá, ¿qué pasaba, Jonathan? ¿Esa? Ya. Volvemos acá. Entonces les contaba, un vector, si lo pensamos como una flecha y lo llevamos esto a geometría, este vector siempre la colita la vamos a poder poner en el origen de algún sistema cartesiano. En este caso, nuestro vector tiene 2 dimensiones, lo vamos a poner como en el origen de un sistema de 2 dimensiones, de 2 ejes, un sistema cartesiano. Si nuestro vector viviera en 3 dimensiones, podemos hacer esto mismo. La colita acá la ponemos en el origen del sistema. Por lo tanto, acá el vector siempre va a formar una estructura triangular y aquí va a ocurrir lo estándar. Este vectorcito uno lo va a poder escribir acá como componentes. ¿Saben sumar vectores, chicos? Geométricamente. Si uno, por ejemplo, acá tenía un vectorcito para allá, vamos a llamarlo un vectorcito A, y yo después tengo un vectorcito B que mide eso, por ejemplo, y yo los quiero sumar. ¿Se acuerdan qué es lo que uno hacía? Uno acá Que tenía que unir el tomaba, B con... sí, colita con punta de flecha, y este sería el B, y el vector resultante acá va a ser un vectorcito que va a apuntar hacia allá. Y este sería el vector A más B. Si uno quisiera acá restar los vectores, lo único que va a cambiar es la dirección del vector que lleva el signo negativo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería el vector menos B? Menos B sería un vector que apunta hacia allá. Por lo tanto, ahora, si yo quisiera hacer A menos B, lo que yo haría sería tomar A y después agregarle el vector en negativo. Este dijimos que era A, y el menos B me va a quedar apuntando hacia allá ahora. Lo voy a anotar acá en paréntesis. Y el vector resta va a ser juntar estos dos, igual que antes. Y esto va a ser A menos B. Lo que les quería decir, si es que sabían sumar, era que si uno suma esta componente trigonométrica acá en el eje X y después le suma la componente acá de Y, la suma les va a dar esto. Profe, ¿Sí? la flechita roja que puso no sería apuntando para arriba, ya que Eh, cambió. sí, sí, perdón. Toda la razón. Ah, ok. Sí, es desde el de donde partí. Muchas gracias ahí por la corrección. Eso, ahí sí, A menos B. Ups. Y eso.
Entonces, en general, acá, si yo quiero conocer cuál es este pedacito, todo esto de la suma fue para decir que ahora yo puedo sumar a x, que sería este vectorcito, que apuntaría como para allá. Si yo le sumo este, que apunta hacia arriba y lo pongo acá, que sería lo mismo, voy a producir acá el vector completo. ¿Ya? Ojo, estas cosas son sumas vectoriales, no es lo mismo que sumar números. Borramos acá. Entonces, como les decía acá, siempre que tengamos un vector, vamos a poner la colita acá en el origen y como esto lo estamos geometrizando, uno va a conocer acá cuánto vale la punta de la flecha o bien cuánto vale todo esto, cuánto vale todo este largo. ¿Ya? Mi vector va a quedar determinado si yo conozco este punto que está aquí, con sus dos coordenadas. Y la coordenada de este punto es esta que está acá con la que está por acá. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Acá, actividad 1, vamos a tener un vector, que es este vector A, que es el azulito, y esto tiene componentes escalares, esta de acá abajo, que vale 4, y esta que está acá, que vale 3. Esto es un vector por las unidades, es un vector velocidad. Esto acá está m por s, esto m por s. ¿Ya? Notar que esto no tiene nada que ver con las gráficas que vimos antes. Acá el área bajo la curva o la pendiente no nos interesa, no nos da información. Acá lo único que estamos haciendo es escribir nuestra flecha en un tipo de espacio y en virtud a eso nosotros podemos ver el valor de las componentes. ¿Ya? Esto originalmente es un vector velocidad. Esto es un vector que vale 5. Acá se forma un triángulo, este lado vale 3, este vale 4. Si hacen Pitágoras, van a encontrar que el tamaño de esto vale 5 y está apuntando en una dirección alfa. Esto es lo mismo que yo les diga que un auto se mueve a 5 metros por segundo en una cierta dirección. ¿Ya? Y esta información acá la podemos poner en un espacio cartesiano y podemos conocer cuál es la velocidad en la componente X y cuál es la velocidad en la componente Y. Por lo tanto, si yo acá quiero determinar cuál es la magnitud de este vector, es lo que les decía antes. Este pedacito de acá abajo, la componente o la proyección en el eje X, vale 4, esta de acá vale 3. Si hacen Pitágoras, acá lo que estamos buscando es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado igual 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso da, esto es un triángulo pitagórico, ¿ya? Esto da 5 al cuadrado. ¿Ya? Si no me creen, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, eso da 25, y eso es 5 al cuadrado. Y ahora, si yo quisiera saber hacia dónde o cuánto vale este ángulo, tengo al menos 3 opciones. Podría usar la función, ahora yo sé que esto vale 5. Yo podría usar la función tangente. La tangente de alfa a mí me da 3/4. O sea, la tangente de alfa es 3 dividido 4, o bien podría jugar con la función coseno, porque el coseno de alfa es 4 sobre 5, cateto adyacente al ángulo dividido la hipotenusa, o podría usar la función seno, que en este caso sería el cateto opuesto, que vale 3 sobre la hipotenusa. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Miren, nos quedan 5 minutos y tengo que cubrir. No, creo que igual es mucho.
Teorema de Pitágoras, esto no debería tener ningún misterio para ustedes, esto lo aprendieron quizás a edad muy chica, es probablemente el primer teorema con la palabra teorema que se les viene a la cabeza, no debería tener ningún misterio, y los únicos misterios que debería tener es por qué estas cosas aparecen al cuadrado, ¿ya? Y estas cositas se puede ver a través de este video. Si usted se da cuenta, acá va a aparecer un triángulo rectángulo y el C cuadrado tiene que ver con el cuadrado que aparece acá al lado de la hipotenusa y estos lados A cuadrado, B cuadrado, tienen que ver con unos cuadraditos que aparecen acá en los lados adyacentes y en el opuesto, respectivamente. Y a esta cosa se les pone agua. Entonces, acá hay agua, en esta parte de acá abajo, y en este cuadradito de acá. O sea, acá hay una cantidad de agua, por ejemplo, igual a cuadrado, y en esta parte, estas son áreas de un cuadrado, ¿ya? Y en la parte de B, acá tenemos B cuadrado de área de agua. Entonces ahora, si uno esto lo rota, espera un ratito. Y en el video se puede apreciar que se cumple esto. ¿Se notó o no? La cantidad de agua que teníamos en A cuadrado, B cuadrado, se fue para el otro cuadrado. Para el cuadrado que tiene dimensiones de la hipotenusa. ¿Qué otras cositas? Bueno, acá son cositas que la PPT está como media desordenada porque ya utilizamos en un problema anterior lo que es el seno, coseno, tangente. Puede usar, descargar después esta presentación para ver las definiciones, pero me imagino que a esta altura ya deberían estar claras porque esto lo van a usar ustedes como arquitecto toda la vida. Cositas más complicadas. Esto, todo bien, la vida Gucci, si es que estas cosas son triángulos rectángulos. Cuando ya no se cumple eso, la vida se complica un poquito más, ¿ya? Por lo tanto, acá hay que aplicar teoremas de seno, teoremas de coseno. Estos chicos, ¿lo han visto en clases, en matemáticas? Sí, profe. Ya. Cositas importantes, acá, para que no se les olvide en la vida, el teorema del coseno siempre lleva un signo menos. Y esto es como Pitágoras. Si esto acá lo tapamos, esto es Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? Acá nos va a aparecer un 2 porque más o menos esto es como cuando uno multiplica así como A más B al cuadrado, más o menos. Y a uno le aparece siempre un término cruzado como un término 2A por B, ¿ya? Signo negativo siempre, y el ángulo que les aparece es el que en virtud a usted en la vida le aparecería el de 90 en Pitágoras. En general, nosotros tenemos este de 90, a este le llamamos A este le llamamos B, a este le llamamos C. Cuando el ángulo que nosotros queremos trabajar, por ejemplo, no es el de 90, nosotros acá nos hacemos los locos, lo voy a poner acá encima, gamma, vamos a tener nosotros que la hipotenusa va a estar aislada, o el que nosotros vamos a pensar que es una hipotenusa. Después vamos a tener A cuadrado más B cuadrado, después debería venir el menos 2AB que les decía, y el coseno que les va a aparecer es el ángulo opuesto al que ustedes definieron como hipotenusa, que sería el de acá, coseno de gamma. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar con este ángulo, este es el que debería ser 90.
Si es que este es 90, cuando yo tengo el ángulo de 90 acá, este es mi adyacente y este es mi, este es como el adyacente, este es como el opuesto. Por lo tanto, este es ese y este lado es como este lado. Por lo tanto, mi hipotenusa vendría a ser como este lado, más o menos. Por lo tanto, si yo acá quisiera definirlo en términos de este vector alfa, este sería como mi hipotenusa. Lo voy a poner acá en rojito. Por lo tanto, yo debería esperar que acá tenga a cuadrado, por el otro lado tenga este b, este c al cuadrado, menos el 2bc y el ángulo que tengo acá, coseno de alfa. Y tenemos lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Así nunca en la vida se les va a olvidar porque esta fórmula es bien tediosa. Y en general esto, el teorema del seno, relaciona el lado del triángulo con el ángulo que está al frente. Notar que tengo esta pareja, tengo esta pareja de acá, y tengo esta pareja de acá. Ángulo, el lado de al frente. Entonces tenemos seno de alfa dividido el lado de al frente, y para los otros lo mismo. Esos serían truquitos ahí de alguien experimentado en no olvidarse fórmulas. Y creo que vamos a quedar por ahora, por hoy día, hasta acá. Y la siguiente clase nos queda ver un par de cositas y unos problemitas. ¿Ya? Así que grabación queda hasta acá, la detenemos, nos despedimos.